Que el Señor Jesús les bendiga por su gracia a cada uno de nosotros. Amén, Señor. Vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Estamos dando una serie de sermones. ¿Pueden tomar asiento? Estamos dando una serie de sermones, como ustedes ya saben, y también para que se enteren los potenciales hermanos o hermanas que pudieran ver esto en las redes sociales. Estamos exponiendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Amén. Amén. Y para comenzar, acostumbro dar una ilustración que ya se ha hecho familiar con respecto a las exposiciones que han antecedido a la que daré en esta ocasión. Pero quiero variar la exposición sin variar el significado. Cuando veníamos, por ejemplo, delante en el auto del pastor José, había bastante viento. Como ustedes pueden darse cuenta, había viento y el auto de repente se movía un poco. El hermano José ahí venía un poco preocupado. De hecho, había una poza que encontramos en la carretera y algo me percaté que el hermano José, el pastor José, frenó un poquito. Frenó. ¿Cuál es la idea? Que se utilizó una herramienta fundamental de un auto, que es el freno. ¿Se imaginan los autos sin freno? ¿Y usted ande a toda velocidad por la carretera? Peligroso en grado sumo. Amén. Gracias a que existe el freno, entonces se puede controlar el auto en determinadas situaciones. Amén. Pero hagámonos la idea que el freno no existe. Lo más probable es que hayamos terminado en un accidente y quizás muchos de nosotros hubiéramos muerto. Lo más probable, porque no hubiera habido freno. Entonces, el sermón del día de hoy se titula Dios abandona a los gentiles o Dios quita el freno moral de los gentiles. Este es el sermón 5, parte 3. Sermón 5, parte 3. Hemos estado, como dije, esgrimiendo la palabra de Dios en sermones anteriores. Por ejemplo, el primer sermón que vimos con respecto a esta carta fue el cerco misionero de Dios. Ese fue el primer sermón, el cerco misionero de Dios. El segundo sermón fue camino a la capital del imperio. Amén. Tercer sermón, los versículos 16 y 17 del capítulo 1 específicamente de Romanos. 3 razones bíblicas para predicar el Evangelio. 3 razones bíblicas para predicar el Evangelio. El sermón número 4 fue Pablo acusa a los gentiles. Y el sermón actual, parte 3 hoy, se titula, repito, Dios abandona a los gentiles. Amén. Entonces estoy dando una breve introducción para entrar al texto que corresponde el día de hoy. Y vamos a refrescar algunas cosas. A ver, como acostumbro a decir, hagamos una visión y una mirada panorámica de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo escribió alrededor de 13 cartas del Nuevo Testamento. El Corpus Paulinus, los libros, las cartas de Pablo son 13. Algunos dicen incluso que hay una número 14 porque asignan que la carta de los hebreos, también algunos piensan que fue escrita por el apóstol Pablo. Si bien es cierto, es posible, a mi juicio es poco probable, que haya escrito la carta a los hebreos Pablo. No obstante, lo que sí es seguro, que Pablo escribió 13 cartas. Y hoy estamos con su carta de Romanos. Amén. Compuesta de 16 capítulos. Compuesta de 16 capítulos. Una carta muy extensa. Muy extensa. De hecho, si no me equivoco, junto con 2 Corintios son las que tienen 16 capítulos. Las cartas más grandes, amplias. 16 capítulos. En el capítulo número 1, nosotros tenemos la introducción y saludo de Pablo.
Pablo está escribiendo todo esto, esta carta aproximadamente en el 57 después de Cristo. Desde la ciudad de Corinto, Pablo escribe en el 57 aprox esta carta. Está escribiendo a la iglesia local en Roma, la capital del imperio del primer siglo. Entonces Pablo, en el primer capítulo, el contenido del primer capítulo básicamente, Pablo esgrime los saludos y una introducción. Nos presenta el tema de la carta. También en ese primer capítulo, en el versículo 16-17, nos presenta que el tema de la carta es el Evangelio de Jesús. El tema de la carta a los romanos es el Evangelio. Y el corazón del Evangelio, la doctrina de la justificación. ¿Ya? En el capítulo, siguiendo en el capítulo 1, desde el versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, Pablo esgrime la universalidad del pecado, es decir, hace un tratamiento de la doctrina del pecado. A mí no me es gravoso repetir una y otra vez esto para que cada vez se familiaricen de mejor manera con la carta, ¿ya? De tal manera, usando una ilustración, que salga Biblia por la sangre, por las venas, ¿ya? Que nos llenemos de Biblia, como bien decía el pastor José, parafraseándolo, un verdadero avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios se vuelve a la predicación bíblica. Amén. Cualquiera que quiera hablar de avivamientos, pero no predica que hay que volver a la predicación expositiva de la Biblia, está vendiendo cualquier cosa menos un verdadero avivamiento. Amén. ¿Ya? Amén. Porque es imposible que el Espíritu Santo esté obrando en la iglesia y no te lleve a la palabra. Amén. Amén. El Espíritu Santo no es la antítesis de la palabra. Porque algunas personas piensan o pretenden crear un gran abismo entre la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios es la obra del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces no puede haber una antítesis. Aleluya. ¿Ya? Amén. Entonces, siguiendo desde el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, Pablo esgrime la doctrina de la justificación, que es el corazón de la carta. Sigue con la doctrina de la santificación en el capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 9, 10 y 11, Pablo habla de la doctrina de Israel, Israelología, doctrina de Israel, pasado, presente y futuro de Israel. Siguiendo la lógica de la carta, Pablo hace una aplicación de la doctrina, Romano capítulo 12 al capítulo 15. Es decir, después de esgrimir doctrina, Pablo se va a la parte práctica. Eso ya nos ministra. O sea, a Pablo no le gustaba la práctica por la práctica en sí mismo. Alguien dijo una vez, lo que falta es que hay que practicar. No, lo que falta no es la práctica, porque el hombre siempre practica. El hombre siempre practica. Por eso que lo que falta no es la práctica, sino lo que falta es la práctica a la luz de la doctrina. Amén. O sea, práctica doctrinalmente bíblica. Amén. Porque hay muchos que practican, Amén. pero no practican doctrina. Amén. ¿Me sigue? Entonces, por eso es muy bueno saber que Pablo, después de esgrimir la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de Israel, recién pasa a la parte práctica. ¿Ya? Y finalmente hay una conclusión y una despedida en el capítulo 15, versículo 14, al capítulo 16, versículo 27. Esa es la panorámica, básicamente, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nosotros estamos dentro de la sección del bloque epistolar donde Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado. Es también necesario recordar que Pablo, antes de predicar el corazón del Evangelio, que es la doctrina de la justificación, Pablo esgrime la doctrina del pecado. Amén. O sea, Pablo no evitó la doctrina del pecado,
para que el Evangelio sea relevante. No, Pablo, aun cuando después nos enseña de la doctrina de la justificación, sin embargo, a pesar de eso, Pablo igual, antes de eso, esgrime la doctrina del pecado. Amén. Por eso que los predicadores, los que enseñan, los pastores, los evangelistas, maestros, etc., no deben evitar hablar de la doctrina del pecado en pro de estrategias de marketing de púlpito. Amén. Porque hoy en día lo que más hay son coaching, son publicistas, son gente que le pone azúcar a sus exposiciones y trata de evitar la doctrina del pecado. De hecho, uno de los grandes motivacionistas, John Austin, él dijo en cierta ocasión que él nunca más hablaría de la palabra pecado. Probablemente es por esa razón que sus iglesias están creciendo tan rápidamente. Amén. Porque algunos creen que crecimiento es solamente desde el punto de vista cuantitativo, es decir, desde el punto de vista de la gente que va a un lugar. La cuestión es que cuando uno pone azúcar, las abejas también llegan. Amén. ¿Me sigue? Cuando uno pone azúcar en alguna parte o las moscas también se llegan. Amén. Así es. De repente es bueno predicar el Evangelio y predicar la doctrina del pecado para espantar un poco de las moscas, porque a veces es necesario. Amén. ¿O no? Amén. El verdadero crecimiento es integral. No solamente Dios puede salvar a una persona, sino que esa persona crece en el conocimiento, crece en la imagen de Cristo. Amén. Ya. Entonces, hemos venido predicando algunos sermones, como les dije, y hoy estamos en el bloque epistolar, en la narrativa, desde el versículo 24, mire, capítulo 1, versículo 24 al versículo 32. En esa sección estamos nosotros, y esa sección es un solo sermón, pero que ya llevamos la parte 3 contando la de hoy. Y a eso hemos titulado Dios abandona a los gentiles. Dios abandona a los gentiles. Y decíamos lo siguiente en la predicación pasada, por ejemplo, lo que podemos ver, que Dios divide o categoriza la raza humana en 3 partes. Primera a los Corintios 10:32, esto es para recordar. Primera a los Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, 2, ni a la iglesia de Dios. Amén. O sea, cuando nosotros vemos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, hay 3 grupos que se manifiestan en la Escritura. Los gentiles, que son todos aquellos que no son israelitas, que no son judíos. Amén. Todas las naciones paganas que no son los israelitas son considerados o etiquetados como gentiles. ¿Ya? También están los judíos propiamente tal, la nación de Israel. Comenzando desde el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham y comienza las tratativas del pacto abrámico. Y donde ya en esa notaría santa del capítulo 15 de Génesis concierta el pacto abrámico. ¿Ya? Desde ahí para acá Abraham tuvo a Isaac, a Jacob, y desde Jacob se comienza a escribir el concepto de Israel. Amén. Entonces básicamente todo el Antiguo Testamento, dejando fuera los primeros 11 versículos del comienzo de Génesis, Dios trata con Israel, trata con el reino del norte, trata con el reino del sur, envía profetas al reino del norte, envía profetas al reino del sur, trabaja con el reino unificado, Saúl, David, Salomón, etcétera, etcétera. Entonces Dios usa a los profetas para notificar a su pueblo en pro de los pactos que ya había hecho con su pueblo, para llamarle la atención y llamarlos al arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así nacen los profetas mayores, los profetas menores. Llegamos al Nuevo Testamento, Dios tratando con Israel. En el capítulo 16 de Mateo, Jesucristo dice que edificaría su iglesia. La primera vez que la palabra iglesia es mencionada en la Biblia. Mateo, capítulo 1, versículo 16. Dios edificaría su iglesia. Y ahí usa un verbo en futuro, edificaría. Es decir, la iglesia todavía no nacía como expresión histórica. Amén.
Siempre estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad, en eso estamos de acuerdo. Pero desde el punto de vista del inicio de la iglesia, desde el punto de vista histórico, cronológico, la iglesia nace en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles con la venida del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo tomó unos pocos y los bautizó en el cuerpo de Cristo. Amén. Nace la iglesia. Amén. Entonces tenemos tres grupos, los gentiles, los israelitas y la iglesia. ¿Pero quiénes son la iglesia? Es que Dios llama del mundo judío como del mundo gentil, llama a los que tiene escogidos desde la eternidad y los bautiza en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Nace la iglesia como ente corporativo, como iglesia universal. Y esa iglesia se expresa todos los primeros días de la semana, que para nosotros es el domingo, para rendir culto a aquel que ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Yo conozco prácticas totalmente incorrectas con respecto a los servicios. Hay algunos de repente, algunos contextos donde, por ejemplo, dicen, tengo un hijo que se va a ir a vivir a Europa. Entonces empiezan a llamar a los hermanos para hacer un culto, para hacer un culto en honor a que, o para dar la despedida a esta persona que se va a ir a otro lugar. Mediocridad. Los servicios nunca fueron creados para eso. Así es. O no sé, o de repente están diciendo, no sé, mira, tenemos un asadito, qué sé yo, y de repente alguien dice, pero hagamos un cultito. Entonces un cultito debajo de un manzano ahí. ¿Será tan liviano? ¿Los servicios serán para celebrar asaditos? ¿Los servicios serán para despedir a alguien que va a viajar, un hijo, un padre? No. Seamos serios, seamos celosos. Los servicios tienen una teología que hay que respetar. ¿Por qué se reunía la gente el primer día de la semana? ¿Por qué? Para recordar, para celebrar el día de la resurrección de Jesucristo. Todo servicio que se haga fuera de ese propósito es apostasía. Wow. Amén. El primer día de la semana. Hay otros también que tienen culto toda la semana, pensando que porque tengan más culto van a ser más espirituales. No, el culto tiene una teología. Amén. Es el primer día de la semana. En el primer día de la semana donde la iglesia corporativamente predica al mundo que Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estamos ahí. Pablo sabía esto de manera magistral porque Dios se lo había enseñado. Entonces en el 57 escribe esta carta donde estaba en la ciudad de Corinto. Y estaba hospedado el apóstol Pablo en una casa de un hermano que se llamaba Gallo. Sí, buen nombre para ponerle a algún hijo, ¿eh? Gallo. Bien agallado tendría que salir. Gallo, hospedador. Romanos 16:23 dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces Pablo estaba hospedado en la casa del hermano Gallo en Corinto y estaba escribiendo la carta a los romanos. Al finalizar, estaba ya finalizando su tercer viaje misionero. En el contexto inmediato pretendía ir a la iglesia en Jerusalén a dejar unas ofrendas que había recolectado. Entonces se iba a Jerusalén, estaba escribiendo una carta para que sea llevada a la iglesia en Roma. Ahora, ¿quién llevó esta carta? Lo más probable es que la haya llevado la hermana Febe, la diaconisa Febe, que era diaconisa en otra iglesia llamada en Cencrea, iglesia en Cencrea, iglesia en Corinto, iglesia en Éfeso, ¿me entiende? Entonces, Romanos 16:1-2 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, lo más probable es que la diaconisa Febe, que se reunía y asistía los primeros días de la semana en la iglesia en Cencrea, iba a viajar a Roma y obviamente es lógico que iba a llevar la carta. Y Pablo le da tremendas recomendaciones también. Ahora, aclaro algo. La hermana Febe no iba a pasar al púlpito, si es que había púlpito,
No iba a pasar al púlpito a exponer o a predicar la carta, no, era cartera, solo la llevaba. Amén. Que quede claro. Porque el ministerio de la mujer, el ministerio pastoral de la mujer, no es avalado por la Biblia. Amén. Así que Samuel Pagán está mal en eso, por más que lo inviten a algunas partes. A Samuel Pagán, que cree que el ministerio de la mujer es vigente, está totalmente equivocado. Así es. Ahí busquen quién es Samuel Pagán. Entonces, pero además, Pablo no escribió literalmente él la carta a los romanos, sino que usó un secretario, un amanuense. Obviamente él es el autor intelectual de la carta, pero quien esgrimió la pluma, y Pablo le dictaba, etcétera, etcétera, es el hermano Tercio, el amanuense de Pablo, dice 16:22 de Romano: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Ya? Amén. Entonces ahí tenemos a Pablo, una carta gloriosa a los romanos, sistemáticamente ordenada. De hecho, los eruditos dicen que es una de las cartas más bien ordenadas desde el punto de vista temático, y podemos verlo que es así porque doctrina del pecado, doctrina de la justificación, doctrina de la santificación, doctrina de Israel y práctica, etc. Está muy bien ordenada esta carta. De hecho, esta es una carta que impactó a Agustín de Hipona, impactó a Juan Calvino, impactó a Martín Lutero, impactó a Jonathan Edwards, impactó a Spurgeon. Es una carta que ha impactado a la iglesia y a grandes hombres que por la gracia de Dios ha levantado para predicar su palabra. Y esperamos que impacte a la iglesia acá en Yanquihue. Amén. ¿Para qué? Para entender el mensaje del Evangelio y las implicancias de ella. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora vamos a leer el texto que nos convoca propiamente tal. Así que ahora le voy a poner que se ponga de pie. Quizás antes de leer, quizás esto también sirve para enseñanza. Quizás usted se pregunte, ¿por qué el hermano Freddy no comienza orando desde un comienzo o no comienza leyendo la Biblia desde un comienzo, como se acostumbra en nuestra tradición? ¿Sabe por qué? Porque en nuestra tradición, por lo general, se lee la Biblia, ¿cierto? Y a continuación se comienza a hablar cualquier cosa menos lo que se leyó. O sea, se usa la lectura como una excusa para empezar a hablar y viajar por aquí, viajar por allá. Por esa razón, yo lo hago al revés. Uno da la introducción antes de leer, porque cuando uno lee, ya va a entrar en el lugar santísimo. Y si uno va a leer, tiene que dedicarse al texto. Entonces ahora vamos a leer el texto que nos convoca. Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 32, dice así. Repito, Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 32, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Desde aquí hacia adelante es la parte específica que he de exponer el día de hoy. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Señor, muchas gracias. He leído tu palabra. Te pido que me des, Señor, la capacidad de poder explicarla y exponerla. Señor, que pudiera yo fluir en los dones que me has dado para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. Y también, Señor, te pido que traigas iluminación a la iglesia local para que aquello que yo no pudiera dar a entender, su Espíritu Santo abra el entendimiento de ellos y ellos puedan entender incluso más allá de mi explicación. Amén. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Gracias. Entonces estamos en el segmento desde el versículo 24 al 32, que es el que acabamos de leer. Sin embargo, vamos a estar estacionados fundamentalmente en el versículo 29. 1:29. Ahí estamos, en el 1:29. ¿Ya? Estando atestados. Estando atestados. Así comienza nuestro texto de hoy. Estando atestados. Hemos visto que este sermón tiene 4 partes. Dios entrega al gentil a su inmundicia, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas, Dios entrega al gentil a una mente reprobada. En ese punto estamos. Dios entrega al gentil a una mente reprobada. ¿Ya? Estamos viendo los efectos de una mente reprobada. Estando atestados. ¿Qué significa eso? Estando atestados. Gramaticalmente aquí tenemos un participio. ¿Qué cosa es un participio? Es una figura gramatical. Es una figura gramatical. Es como una mezcla entre un verbo y un sustantivo. Pero ¿cuál es lo trascendental de que estando atestados? La palabra estando atestados, estando llenos, estando completos. Esa es la idea. Estando llenos, estando completos, estando atestados. Este participio, el tiempo de este participio es un tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Pablo usa estando atestado, lo que está diciendo en tiempo perfecto es que en el pasado aconteció algo. Estando atestados, en el pasado aconteció algo. Hubo una obra acabada en el pasado, ¿ya? Ese es tiempo perfecto. Es una obra completamente acabada en el pasado, pero, aquí está lo importante, pero que sus implicancias permanecen en el presente. Repito, es una obra acabada en el pasado, con efectos en el presente, con un efecto continuo en el presente. Amén. Una obra totalmente aclamada, pero con efectos en el presente. Entonces cuando Pablo dice, estando atestados, lo que está diciendo es que algo fue lleno en el pasado, algo fue completo en el pasado, pero que esa llenura que alguien tuvo o algunos tuvieron en el pasado es una llenura que permanece hoy llena. Amén. No es que se llenó en el pasado y se vació y que hoy está medio. Usemos la figura de un balde. No es que se haya llenado un balde en el pasado, pero que hoy en el presente el balde está a la mitad. Esa no es la idea. Amén. La idea es que ese balde fue llenado en el pasado, pero hoy continúa lleno. O sea, es una obra acabada con efectos e implicancias en el presente. Entonces Pablo está diciendo, estando atestados de toda. Esa palabra de toda es un adjetivo. Estando llenos y continuando llenos. Miren, lo voy a hacer una paráfrasis. Estando llenos
habiendo sido llenados en el pasado y continúan llenos en el presente, adjetivo, de toda. De ahí comienza Pablo a escribir unos sustantivos de toda injusticia. De ahí para adelante empieza con la lista de toda injusticia. Son alrededor de 22 pecados. Es una lista, es un catálogo de 22 pecados. Entonces, estando llenos en el pasado y continuando llenos en el presente, adjetivo de toda injusticia. Los adjetivos en español por lo generalmente se usan después del sustantivo. Por ejemplo, uno dice perro, sustantivo, blanco. Es como raro decir blanco perro, ¿entiendes? Entonces la lógica gramatical en español es perro, blanco. Sustantivo, perro. Adjetivo, blanco. O perro negro, etc. Pero, ¿por qué pasa esto en español? Porque uno cuando dice perro blanco, uno quiere resaltar la palabra perro y de pasada decir blanco. Pero uno está acentuando la palabra, el sustantivo, ¿me entiende? Perro. Pero en griego, aquí está al revés. Aquí dice, estando atestado de toda, adjetivo, injusticia. Es decir, pone primero el adjetivo y después el sustantivo. ¿Será eso algo inocente? ¿O tendrá propósito? No nos olvidemos que la palabra de Dios es inspirada, tanto verbal como plenariamente, en el todo y en sus partes. Nada está por estar. Es decir, si es que el adjetivo está antes, algo quiere decir. Amén. O sea, si bien es cierto, se está hablando de la lista de pecados, se está hablando de injusticia, no obstante la palabra inspirada está resaltando el adjetivo y no el sustantivo. O sea, lo que Pablo quiere que se resalte en esta exposición no es solo que el hombre es injusto. Porque alguien podría decir, sí, hermanos, todos somos injustos, mire, en menor o mayor medida. Amén. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Amén. Porque si dejáramos solamente la cuestión en que los hombres son injustos, alguien podría decir, sí, pero algunos son más injustos que otros. Pero Pablo aquí pone amarra el texto gloriosamente y dice que estando atestados de toda. O sea, Pablo está resaltando no solo que el hombre es injusto, sino que es toda. Es completamente injusto. Amén. Eso es lo que está resaltando. O sea, el hombre no solo es injusto, sino que es completamente injusto. O sea, no hay justicia en ningún rincón de su vida. Amén. Piense en este momento en la ocasión, traiga memoria, trate de traer a la memoria en la ocasión donde usted como ser humano ha hecho la mejor obra vista desde el punto de vista humano. No sé, regaló una cosita por aquí, una cosita para allá a los pobres, ayudó a la abuelita a pasar la calle. Cualquier cosita, imagínese en la ocasión donde usted sintió que hizo algo muy bueno. ¿Lo tiene en mente? Bueno, permítame decirle que eso que usted considera que hizo bien es como trapo de inmundicia delante de Dios. Amén. ¿Qué? Isaías dice que nuestras justicias, ni siquiera dice nuestras obras malas, dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y si vamos al significado profundo de eso, son como trapo de menstruación. Entonces Pablo acá nos dice, estando atestados, Pablo está dando
el currículum del mundo gentil. Y Dios ha abandonado al mundo gentil en 3 aspectos judiciales. Ya lo hemos visto en los sermones anteriores. Hoy estamos viendo que Dios entregó al mundo gentil a una mente reprobada. Hermano Freddy, pero yo he pensado algunas cosas buenas, me podría decir usted. Todo es malo. ¿Será tan así? Su tesis estará de acuerdo con las teorías psicológicas o las teorías de las ciencias sociales. Porque por lo general las ciencias sociales concluyen que el hombre es bueno, y bueno en gran manera. Pero la antropología y la marteología bíblica, la conclusión y la tesis es que el hombre es malo, y malo en gran manera. Amén. Está en tiempo perfecto, como dije, estando atestados. Mire, es interesante ver que este participio que se pronuncia pepleromenous en griego, no solo está en tiempo perfecto, sino que pudiera estar en voz pasiva o voz activa. ¿Qué significa esto? Voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción. En otras palabras, ese balde lleno, alguien me lo echa encima. Eso sería voz pasiva. Pero voz media es que yo mismo lleno el balde, tomo el balde y me lo echo a mí mismo. Amén. Carballosa dice que la voz media es lo más lógico que sea aquí por el contexto. Porque el hombre, estando lleno de toda injusticia, si fuera voz pasiva sería como que un ente externo a él lo llenó de pecado, lo llenó de injusticia, ¿me entiendes? Es como si el hermano Franco acá tomara un balde lleno de agua y me lo echara encima. Yo simplemente soy un sujeto pasivo, porque él me está llenando. Pero eso no es bíblico, porque ahí dejaríamos al hombre como víctima. Amén. Es voz media, porque soy yo quien lleno el balde y me lo echo a mí mismo. Cuando Dios retira los frenos morales, no es que Dios hace pecador al gentil, sino que el gentil siempre fue pecador por naturaleza y por culpabilidad. Solo que cuando Dios retira sus frenos morales, entonces ahora tranquilamente el gentil puede tomar el balde y llenarse de pecados particulares. Amén. De toda injusticia, fornicación y maldad, etc. Esto el evangelista debe saberlo cuando va a predicar al mundo. Cuando va a predicar al mundo gentil, el evangelista debe saber eso, que él se dirige ilustrativamente hablando, a un cementerio. Amén. Se dirige a un mundo de zombies espirituales, gente muerta. Veo gente, dijo alguien, veo gente. La película, por ahí. Pero la cuestión es que un evangelista se dirige a un cementerio de zombies espirituales. Por esa razón, desde cuando yo entendí esto, yo nunca más dije: el que quiere recibir al Señor, que levante la mano. Es como ir a un cementerio y decirle: ¿quién quiere levantar la mano? Amén. Por eso la gente puede pasar al altar, puede hacer la oración, repetirla como un rezo, puede llorar y puede hincarse, incluso puede decir: yo sentí algo, y sin embargo seguir siendo un zombie espiritual, nunca haber nacido de nuevo, nunca haber sido salvo. Amén. Por eso que el evangelista solo debe preocuparse de predicar fielmente el evangelio y dejar el resultado al Señor. Amén. Porque el evangelista no tiene capacidad de resucitar a nadie. Amén. Así es. La responsabilidad del evangelista termina cuando predica. Hasta ahí termina. Amén. No tiene que manipular a la gente para hacerlos pasar. Porque si fuera por eso podríamos lograr a algunos que pasen.
Por eso que la gente que no entiende eso ofrece tanto dulce chicle desde el púlpito para que la gente pase. Amén. Pajaritos de oro, que tu vida ya nunca más será la misma, que Dios te va a bendecir, que esto, puro trueque, puro trueque. Puro trueque espiritual. Entonces, hermanos, estando atestados, estando, como dice el texto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Mire, y aquí dice llenos, aparece otro adjetivo. Y también los pone antes de lo que va a continuar a decir. O sea, que estructuralmente hablando tenemos un participio que dice estando atestados, abra una llave, ponga arriba de todo y acá abajo llenos. Y ahí comienza a poner los sustantivos que son los pecados. Es como que se divide esta lista en dos partes, pero esas dos partes antecedidas por un adjetivo. La primera parte por el adjetivo toda. Y la segunda parte por el adjetivo lleno de envidia. Parece que a Pablo le interesa más que usted se aprenda los pecados de memoria. Mire, Pablo, más que usted se aprenda los pecados o la lista de memoria, que son 22, si quiere aprenderse esa lista, apréndasela. Pero a Pablo le interesa más el adjetivo, los dos adjetivos que pone. Porque usted puede decir, soy injusto, pero no tan injusto. Usted puede decir, he fornicado, pero no siempre. Usted puede decir, soy perverso, pero no siempre. Usted puede decir, soy avaro, pero no tanto. Usted puede decir que soy malo, pero a veces no soy malo. Usted puede decir, sí, he sentido envidia en algunas ocasiones, pero no siempre. Usted puede decir, homicidio no he hecho. Sí, me gusta la mocha o la pelea, la contienda, pero no tanto. Sí, el engaño y las malignidades. Sí, me he pegado una murmuración aquí o por acá, pero también he estado en momentos sin murmuración. Usted puede decir, sí, soy injurioso, he echado una mentira aquí y allá. Sí, soy soberbio, me he puesto soberbio a veces. Soy altivo, sí, se me ha parado la pluma de repente. Sí, he inventado algunos males, pero no siempre. ¿Me entiende que usted podría concluir eso si es que no estuvieran los adjetivos? Amén. Por eso que Pablo lo que quiere que usted entienda es que usted no es injusto, sino que usted es completamente injusto. Amén. Que usted no es perverso, sino que usted es completamente perverso. Estamos hablando del mundo gentil en este caso. Que usted no tiene maldad, sino que usted está lleno de maldad, llena de maldad. No es que usted pelea a veces o que a veces tiene contienda, no, en su corazón siempre hay contienda. Engaños, murmuradores, aborrecedores de Dios. No es que usted aborrezca a Dios, al mundo gentil me refiero, no es que el mundo gentil aborrezca a veces a Dios o cuando a veces se enoja con Dios. No, el mundo gentil está aborreciendo a Dios todo el tiempo. Amén. En cada momento, estando atestados de toda injusticia. De toda injusticia. Miren lo que dice el hermano Carballosa con respecto a esta palabra injusticia. El hermano Carballosa define así esta palabra injusticia, que en griego es adikia. Dice, en el aspecto espiritual el hombre está desprovisto de la santidad que Dios demanda para poder entrar en su presencia. En el aspecto práctico el hombre vive de espaldas a Dios y desviado de la ética de Dios, de la ética que Dios demanda. Amén. El hombre es injusto porque está de espaldas a Dios. El hombre es injusto porque la santidad que Dios demanda de su criatura, el hombre está totalmente desnudo y desprovisto de la santidad. No hay justicia en el hombre, no hay justicia en el gentil, ni siquiera una. Amén. Va entendiendo por qué después Pablo va a esgrimir la doctrina de la justificación. Gloria a Dios. Porque primero está diciendo que el hombre es injusto, que le falta justicia.
Por eso que cuando creemos en Cristo, somos justificados. O sea, se nos imputa la justicia que no teníamos. Amén. Pero no es una justicia per se de nosotros, sino que es una justicia foránea, es decir, viene desde afuera, viene desde el crucificado, viene desde la cruz, Gloria a Dios. Gloria a Jesús. que me cubre con vestimentas de justicia. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es poder de Dios. Pues obra de Dios. Amén. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Capítulo 5, Romanos, versículo 1. El gentil está desnudo, no tiene justicia. Un día Dios vendrá y demandará la santidad que toda criatura debe tener. Pero el hombre es pecador y no la tiene. Esas son las malas noticias. Pero la buena noticia es que hay alguien que murió en la cruz del Calvario y que si tú crees en Él, serás vestido de su justicia. Amén. Los reformadores hablaban de la justicia alienígena. Miren lo que decían los reformadores. Justicia alienígena. El mundo necesita la justicia alienígena. Los aliens existen, sí, pero no en el aspecto del cine moderno, sino que en el sentido de una justicia alienígena se refiere a una justicia que viene de afuera. Y esa justicia es la justicia de Cristo. Gloria a Dios. La justicia del crucificado. La gloria de la cruz, decía el himno. La cruz es tan maravillosa que vuelve loco el mundo. Amén. Trastorna la sabiduría del mundo, trastorna las cátedras de las universidades. Amén. La sabiduría del Evangelio vuelve loco a la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? Aleluya. Porque ¿cómo es posible que una cruz que es vista como donde mueren los fracasados del mundo, donde mueren los parias del mundo, donde mueren los delincuentes del mundo a la luz del concepto romano de cruz, donde morían los que vivían en la periferia, donde los que no tenían el derecho a la ciudadanía romana, donde morían los fracasados? Pablo se gloriaba en esa cruz y predicaba ese mensaje como que algo no calzaba con la sabiduría de este mundo. Amén. Por último, Pablo, predícame algún dios del panteón romano, tiene más prestigio. Por último, Pablo, predícame un dios del panteón griego, tiene más prestigio. No me vengas a predicar de un crucificado fracasado a las finales del imperio. Pero Pablo decía que ese mensaje, que el mensaje de la cruz, por eso era locura para el mundo. Amén. Pero era poder y sabiduría de Dios para el que cree. Para el judío es un escándalo, para el griego es un tropezadero, es una locura, etc. El mensaje de la cruz vuelve loco a los que se creen vivos. Esa es la cuestión. Porque ¿cómo? Si se supone que ahí muere un maldecido por Dios, ¿qué podríamos sacar de una cruz que es símbolo de maldición? Es que ahí está la gloria de la cruz. Amén. Es que Dios por su gracia te hace ver lo que el hombre carnal no ve. Amén. El ojo de la carne no discierne la cruz. El brazo de carne no entiende la cruz. Amén, Señor. Y nosotros tampoco entendíamos la cruz. Primero tuvo que acontecer un milagro que se llama regeneración, que se llama nuevo nacimiento. Amén. Cuando se oyó el Evangelio, las buenas noticias, entonces el mundo gentil está completamente atestado de toda injusticia. Es decir, no tiene justicia, que es lo que Dios demanda. El Evangelio es que sí, el justo murió por los injustos. Amén. El justo por los injustos. Cargó la maldición para que los que realmente éramos malditos, nosotros fuéramos benditos. Amén. Amén. También el texto dice,
fornicación. Pero aquí quiero hacer un alcance. La Reina Valera pone fornicación, pero eso no está, esa palabra no está en los textos originales, no está en los textos de las copias. Pero el traductor de la Reina Valera puso fornicación. Muchas otras versiones quitan esa palabra, fornicación, no porque se la quiten a la Biblia, sino porque se la quitaron porque alguien se la había puesto antes. Entonces, de acuerdo a las copias del original, diría injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Entonces quedaría así: estando testados de toda injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Ahora, sin embargo, la palabra fornicación no es ajena al texto en el sentido teológico, porque es validada por otros textos, ¿ya? Pero específicamente en esa parte no está. Entonces, vamos a dejar la palabra fornicación de lado y vamos a pasar a la palabra perversidad, o poneria en griego, que significa iniquidad activa. Iniquidad es algo que se tuerce. Es algo que tenía un objetivo, pero se desvía. ¿Usted sabía que la principal definición etimológica de la palabra pecado, no la única, pero la principal, es errar al blanco? Amén. Errar al blanco. Esto ilustra y hace alusión a los arqueros cuando tomaban su flecha y el arco y apuntaban a un objetivo y ahí entrenaban y a veces se erraba al blanco. Pero yo quiero que ustedes entiendan que esa imagen que le hice no es la idea de errar al blanco que la Biblia me quiere transmitir. Amén. ¿Cómo es eso, hermano Freddy? Mire, porque lo común es que un arquero tome un arco, tenga un objetivo y psicológicamente tenga en la mente el blanco y quiera ayuntarlo. Eso es lo normal, ¿cierto? Amén. Y en ese escenario puede que le erre. Sin embargo, no quería errar. ¿Me sigue? O sea, erró, pero no quería errar. Bajo esa lógica, el arquero puede decir: no me puedes echar la culpa de que yo quería errar, solo que erré sin querer, porque yo quería dar en el blanco. Podría esgrimir cierta capacidad de víctima, ¿o no? Amén. Si bien es cierto, la palabra pecado o amartía no es la única palabra que nos habla del pecado, pero una de las principales, amartía, que significa errar al blanco, esa imagen o ese cuadro que acabo de darles a entender no es lo que corresponde con errar al blanco. Cuando la Biblia dice que el hombre peca errando al blanco, hace esto: pone al hombre, primero le da la espalda al blanco. Amén. Segundo, toma el arco y toma la flecha y busca un blanco que es la antítesis del blanco de acá. Amén. Y el hombre no es que erre a ese blanco de allá. No, él voluntariamente quiere errar al blanco correcto, que es la voluntad de Dios. Amén. Y voluntariamente es seco para achuntarle al blanco incorrecto, perdón. Entonces lanza la flecha y el pecador sí da en el blanco, pero da en el blanco incorrecto, da en el blanco que no es la voluntad de Dios. Y en ese sentido erra al blanco de acá. Amén. O sea, que el hombre no es víctima. Amén. Cuando el hombre erra en dar en la voluntad de Dios es porque quiso hacerlo. Y el hombre siempre le achunta al blanco incorrecto, porque la flecha, teológicamente hablando, nunca queda neutral. Amén. Nadie puede decir que la flecha no dio en ningún blanco. La flecha siempre da en el blanco, pero en el blanco equivocado, cuando el gentil la usa. Amén. Entonces, cuando dice perversidad, iniquidad activa,
es que el hombre voluntariamente se tuerce y sigue el antidiseño en todas las esferas de la vida. El gentil no quiere construir una familia pro blanco correcto. Amén. El gentil no quiere comportarse correctamente en su trabajo. El gentil no respeta a su mujer, no respeta a sus hijos. Se bebe todo. Cae en fornicaciones. Su mente constantemente está fornicando. Es solo cosa de ver en los trabajos, donde ni siquiera son creativos para una talla. Siempre es la misma talla. Que cambia de guante, pero la misma talla. Todo o es idolatría o es perversión sexual. Todo es eso. Y un día le dije a un grupo de personas, ¿por qué no cambian de talla? Que siempre la misma talla, que el sexo, que la mujer, que el hombre, que esto, que todo otro, que el sexo, que la mujer, que el hombre, que el sexo, que la mujer, que el hombre, que el sexo, que la mujer, que el hombre. Siempre la misma cuestión. Todas las tallas inclinadas para allá. Todas las tallas inclinadas para allá. O empiezan o terminan en perversión. No es que uno esté en contra de la talla per se, pero cambien la talla. Y me dijeron, ya, el santito. Porque el que no sigue esa corriente es el que se cree santo para ellos, po. Si supieran que no tengo nada de santito, que solamente sobrevivo por la gracia de Dios. Son monotemáticos. No profundizan nada, todo por encima. Y la cuestión es que, llenos de toda injusticia, perversidad, iniquidad activa, de toda avaricia. No nos olvidemos que Pablo está escribiendo esta carta porque él pensaba ir a la iglesia local en Roma. Y está escribiendo estas cosas para que la iglesia en Roma la lea. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo incontrolable de querer adquirir cosas materiales para autopromover su reputación. Amén. Las cosas materiales no tienen que tener un fin en sí mismo. Simplemente son instrumentales. Uno tiene una casa o le gustaría tener una casa no para moneársela al de al lado, sino para vivir. Es válido querer tener un auto, pero no para monearlo o mostrar reputación, sino porque el auto me va a trasladar de un lugar a otro. Las cosas materiales en sí mismas no son incorrectas, pero el avaro tiene un afán, un deseo de querer acumular por acumular. ¿Se da cuenta que usted ha entrado a hogares o a casas o a cualquier parte donde la gente acumula por acumular? Ni siquiera comparte algo con el que tiene necesidad. Las cosas se echan a perder de tanta cosa acumulada que se tiene. El hombre gentil es así, es avaro. ¿Sabe usted por qué se debería ahorrar? ¿Por qué las personas deberían ahorrar? ¿Por ahorrar? No, se debe ahorrar para gastar. Pero gastar en lo correcto, obviamente. Pero ese es el propósito de ahorrar. El propósito de ahorrar por ahorrar es acumular cuestiones materiales, es estar enamorado del dinero en sí y no tenerlo como un medio. El dinero es un medio. Ahora no estoy diciendo que no se ahorre, lo que estoy diciendo es que las cuestiones no son un fin en sí mismas, que las cosas deben hacerse para glorificar a Cristo. Amén. Pero aquí el avaro quiere más, quiere más, quiere más.
2 celulares, 3 celulares, 4 celulares, 5 celulares, 6 celulares. Este todavía no se me echa a perder, pero ya quiere tener otro. Porque quiere estar simplemente al día. No es que el otro no le sirva, es que quiere estar al día. Porque eso le trae reputación, y eso le hincha el pecho en su círculo. En su círculo. Un par de zapatos, 2 par de zapatos, 3 par de zapatos, 4 par de zapatos, 5 par de zapatos, 6 par de zapatos, 7 par de zapatos, 8, 9, 10, 11, 12. Y cuando anda en el centro, ¡aló, mi amor! Mira, estoy viendo otro parcito de zapatos. Avaricia. Como dijo alguien, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen son cosas materiales. Amén. No estoy en contra de las cosas materiales en su justo orden. Dios nos prospere y nos bendiga por su gracia, claro que sí. Pero es para la gloria de Dios, para que sean usados como instrumentos, como medios, para glorificar al Señor. Pero el gentil es avaro. Yo lo puedo ver en los trabajos. Se quiere tener simplemente para destacar del vecino, para ser el más próspero de la población. Así es. Gente con el corazón avaro. Todos nosotros éramos así porque nosotros venimos de ese mundo. Y incluso en la actualidad también somos luchados. Pero con la diferencia que tenemos a alguien que nos ayuda a vencer maldad, de toda maldad. Alguien puede decir aquí, pero ¿por qué Pablo dice maldad? Claro, porque en el gentil hay maldad, estamos claros. Pero de toda maldad. No solo de maldad, sino que de toda maldad. Yo puse este ejemplo en Valdivia, también lo voy a poner acá. ¿Cuántos de vosotros pelearon en el colegio? Me enseñaba así. ¿Habrá alguien aquí que peleó? ¿O en la enseñanza media? Levanten la mano, no tengan vergüenza. Si en nuestro pasado Cristo pagó ese pecado, levanten la mano. Ya, sí, yo también peleé. Pero en lo particular a mí me pasaba algo las pocas veces que peleé. Quizás le pasó también a los que han peleado acá. Es que cuando tú comenzabas a pelear, yo siempre tenía un temor. Siempre tenía temor. Pero no temor a la persona con la que estaba peleando, sino temor a que de repente yo pudiera dar un combo y lo pudiera dar tan fuerte que me lo echen. Y ahí la cosa se complica. Entonces siempre cuando peleaba, como que peleaba frenado, en otras palabras, por ese temor a que se te podía pasar la mano. No sé si todos han vivido esa experiencia, pero a mí me pasaba así. Bueno, a los gentiles no les pasaba así. Porque aquí, este tipo de maldad a la que se refiere Pablo es maldad sin misericordia. Eso significa que cuando yo peleaba con gracia común, porque el Señor me detenía, había un freno siempre. Pero estos juicios que Dios derramó sobre el mundo gentil, esa maldad quitó toda misericordia. Eso significa que cuando un gentil peleaba, no peleaba frenado, pegaba a morir. Que eso terminaba en asesinato, etcétera, en muerte de alguien. Entonces, estando llenos, se tomaron el balde que estaba lleno de injusticia, lleno de perversidad, lleno de avaricia, lleno de maldad. La llenaron y se la echaron sobre sí mismo. De tal manera que el gentil están atestados, completos, llenados, pleró, completamente. Ante ese mundo, hermano, predicamos. Ante ese mundo la iglesia da testimonio. Amén. Alguien pudiera decir, pero yo no los veo que sean tan malos. Bueno,
hay situaciones donde hay ciertas civilizaciones o sociedades donde el mal está frenado por Dios. No es porque no sean malos completamente, es porque Dios, a pesar de eso, derrama misericordia de la gracia común y los frena. Pero en este caso el mundo gentil había quitado los frenos de su mente. En su mente había completamente injusticia, completamente avaricia, completamente maldad. Ese es el currículum vitae, parte del currículum vitae que Pablo da del mundo gentil. Este es un gran catálogo de pecados, hermanos, 22 pecados al menos. Y voy a terminar dando como la estructura de la lista para que se hagan una idea, se ordenen sus pensamientos para las próximas exposiciones. ¿Ya? Hoy hemos visto básicamente 4 pecados. Hemos visto la injusticia, la perversidad, la avaricia y la maldad. ¿Sí o no? Pero que lo principal de esto es que es el adjetivo de toda injusticia, de toda perversidad, de toda avaricia y de toda maldad, completamente llenos. Con eso quiero que se vaya. ¿Ya? Pero si pudiéramos categorizar esta lista de 22 pecados para que pedagógicamente haya un entendimiento, diríamos que, ponga atención, aquí el mundo gentil peca contra su prójimo, peca contra Dios y peca contra su familia. Así podemos categorizar estos 22 pecados. Cuando Dios quita los frenos morales de una sociedad, en este contexto inmediato a los gentiles, el hombre empieza a escupir hacia la sociedad, empieza a escupir hacia su prójimo, empieza a darle codos al que está a su lado, peca contra el vecino, contra su prójimo. No solo eso, escupe hacia el cielo. Amén. Pecado vertical y pecado horizontal, pero también contra su familia. Mire, desde el pecado injusticia al pecado detractores, son pecados contra el prójimo. Repito, desde el pecado injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, son pecados hacia las demás personas. Pecados en el sentido horizontal. Pecados contra Dios. Dice aborrecedores de Dios. Obviamente, pecado contra Dios. Pero el pecado injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, todos esos pecados de una u otra manera están relacionados con pecar contra Dios, independientemente que también tenga aplicación al prójimo. ¿Ya? Ahí tenemos los pecados contra Dios. Y los pecados contra la familia comienzan cuando dice desobediente a los padres, dice necios, desleales. ¿Por qué dice desleales? Porque está siendo desleal con su familia, porque con su familia tiene compromisos de alianza natural. Desleales, sin afecto natural, ¿me entienden? Familiar, sin misericordia. Entonces, esta lista se clasifica en pecados contra el prójimo, pecados contra la familia y pecados contra Dios. O sea, cuando el hombre peca contra su prójimo, la sociedad se termina distorsionando. Cuando peca contra Dios, cae en la idolatría, ofende a Dios. Y cuando peca contra la familia, se distorsiona el orden familiar. La familia, la sociedad, pecan contra Dios. Amén. Podríamos haber titulado este sermón los 3 escupos del gentil. Escupe contra Dios, escupe contra su prójimo y escupe contra su familia. Amén. Por eso que cuando Dios llama a un hombre, por su gracia, restaura todas sus relaciones. Amén.
Principalmente se comienza a restaurar la relación con Dios. Esto produce que haya una restauración con mi prójimo y con mi familia. Hay 4 listas de pecados en el Nuevo Testamento, solamente para que lo anoten, para que lo tengan presente para las próximas exposiciones. Amén. Romanos capítulo 1, versículo del 29 al 31, que es donde estamos. Primero los Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, hay otra lista de pecados ahí. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, ahí hay otra lista de pecados. Y Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8, ahí hay otra lista de pecados. Hay 4 catálogos de pecados. Amén. En este caso la lista es hacia el mundo gentil. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender como iglesia a la luz de este catálogo de pecados? Que nosotros éramos de la misma manera pecadores que los gentiles. Amén. Totalmente depravados. De ahí nace la doctrina de la depravación total del hombre. Y que éramos injustos y que por la gracia de Dios hemos sido vestidos no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Jesucristo. Amén. Amén. Bendita doctrina de la justificación, que la vamos a ver más adelante. Bendita doctrina de la justificación, cuando un día estaremos delante del Padre, vestidos con la justicia de Cristo, vestidos con las vestimentas justas del crucificado. Él murió por nosotros. ¿Cómo no hemos de adorarle? Amén. No éramos mejores que los gentiles. No éramos mejores de los gentiles. Estábamos llenos, estábamos atestados de todo pecado. Amén. Pecamos contra nuestra familia, pecamos contra nuestros compañeros, nuestros vecinos, pecamos y escupimos contra el cielo 1 y 1000 veces. Y a pesar de eso, un día oímos el Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y a pesar de toda esa maldad, hubo alguien que murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Amén. Por eso que el Evangelio es la puerta de la salvación, pero es una sentencia de muerte para quien rechaza el mensaje. Amén. Hermanos, ¿cómo no cantar con gozo? ¿Cómo no cantar con gozo estas alabanzas que expresan la realidad, la verdad? ¿Cómo no cantar las alabanzas que cantan la Biblia? Amén. ¿Entiende ahora cómo el salmista cantaba sus salmos? Gloria a Dios. Esto es glorioso, es maravilloso. Arriba, iglesia, no estoy motivando con motivaciones basadas en teoría psicológica. Estoy animando por la verdad de la palabra. Animaos, caminaos y levantaos, pues la victoria es vuestra, pues el crucificado ha resucitado. La victoria es de su pueblo. No tenemos que usar estrategias humanas. No tenemos que inflar globos, ni tocar cuestiones aquí o allá, o armar estrategias. La victoria ha sido dada por el crucificado. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero anticiparme y con esto termino. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 29. Capítulo 8, versículo 28. De ahí para adelante. Yo no sé por qué tanta estrategia de iglesia, crecimiento. Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto en ese sentido. Punto 1, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Amén. Mire, no crean los decretos de los falsos apóstoles. Crean el decreto de Cristo. Amén. Que las puertas del infierno Gloria al no Señor. prevalecerían contra su iglesia. Amén. Punto, se acabó el tema. Se terminó el tema.
Amén. Como dice Sproul, si no me equivoco, cuando Dios habla, el debate termina. Amén. Cuando Dios habla, el debate termina. Amén. Mire lo que dice Pablo. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Aleluya. Todas las cosas ayudan a bien. El frío de la mañana. Todas las cosas ayudan a bien. Amén. No hay pan. Todas las cosas ayudan a bien. Hay pan. Todas las cosas ayudan a bien. Hay ropa. Todas las cosas ayudan a bien. No hay ropa. Todas las cosas ayudan a bien. Tienes un solo pantalón. Todas las cosas ayudan a bien. Tienes una sola camisa, una sola vestimenta. Todas las cosas ayudan a bien. Tu autito anda a pana cada 1 kilómetro. Todas las cosas ayudan a bien. Aleluya, aleluya. Grande es Jehová de los Se ejércitos. te cruza un auto delante y a ti como que te viene rabia y decir, te dan ganas de decirle muchas cosas al otro auto. Dios está probando tu paciencia y te está santificando. Todas las cosas ayudan a bien. Salgo para afuera, me pongo a predicar y alguien me pega en mi boca. Yo necesitaba ese golpe porque todas las cosas ayudan a bien. Ya. Gracias, Señor. Todas las cosas ayudan a bien, hermano. Gracias. Todas las cosas, dice. Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire. Porque a los que antes amó o conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los salvos están predestinados. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué tanta estrategia en la iglesia? ¿Por qué no hay que ser creativo? Hay que exponer el texto. Dios hace su obra. Amén, Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Aleluya. Y a los que llamó, a estos también justificó. Aleluya. Y a los que justificó, Grande. a estos también lo glorificó. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pero si todavía no soy glorificado, ¿por qué lo pone en tiempo pasado? ¿Por qué la palabra pone todo esto en tiempo pasado? ¿Por qué Dios pondrá todo esto en tiempo pasado? Porque para Él ya está hecho. Amén. Porque la salvación no se pierde. Amén. Resumiendo, a los que predestinó, a estos también glorificó. Amén. Tiempo pasado. Y hoy andan algunos, no sé, como cuáles serán las causas para que haya un avivamiento. ¿Cuál será la causa para que haya un avivamiento? Hermano, cállese, créale a la Biblia. Amén. Crea a la Biblia. Dios ya lo hizo. Es más, ni siquiera lo va a hacer. Ya lo hizo. Aleluya. Hermanos, y esto es glorioso cuando tú entiendes que es Dios quien edifica su iglesia. ¿Quién podrá? Mire lo que dice el texto. Ya me entusiasmé. Mire, a todo esto que comprendimos, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, a la luz de comprender esto, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Es como que ya se alineó Pablo por la revelación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén. Bendito tu nombre para Es como que Pablo dice, esta cuestión tiene lógica, hombre. Amén. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aleluya. Grande Jehová de los ejércitos. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún el que también resucitó, al que además
está a la diestra de Dios, Aleluya. que también intercede por nosotros. En otras palabras, es como que nosotros tenemos gente al lado del Padre. Po. Gracias, Señor. Tenemos gente al lado del Padre. Gloria. Ahí Jesucristo la hace cortita. Po. Está justificado. Amén. Está justificado. Gloria. Está justificado. Mira mi llaga, mira mi llaga. Amén. Jesús. No es que el Padre sea malo, no. El Padre es justo. Amén. Envió al Hijo y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Gracias. Mire, mire, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. ¿Alguna polola que no haya dejado? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguien que no haya roto el cucharón? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A quién te veremos? ¿Tribulación? ¿Tribulación? No. ¿Seguro? ¿O angustia? No. ¿O persecución? Tampoco. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Gracias, gracias. Grandes gracias, enormes. Mire, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas, en todas estas cosas, en todas estas cosas, en todas estas cosas y en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria. Grande. Por lo cual estoy seguro, la doctrina de la seguridad de la salvación. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, Aleluya. ni ángel, ni Miguel, ni principados, ni autoridades o potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, Gracias, Señor. ni lo alto, Gracias, Señor. ni lo profundo, Gracias. ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? No. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Porque nada nos separará del amor de Cristo. Gloria. Nada nos separará, ni siquiera el libre albedrío. Nada nos separará del amor de Cristo. Ya. ¿Significa esto que hay chipe libre para pecar? ¡No! No todo es al texto. Un hombre que ha sido justificado y ha sido salvado, el Espíritu Santo está metido dentro. Amén. Y cuando se quiere desviar, el Espíritu Santo le tira las orejas. Gracias. Usa la conciencia. Yo he andado así por la vida. Déjame tranquilo. Llamo, déjame tranquilo. Porque a veces tengo ganas de pecar. Pero ahí está, déjame tranquilo. Porque no me deja tranquilo. No me deja pecar tranquilo. Aleluya. El Espíritu Santo. Gracias, el Señor. Esa es la guerra, esa es la batalla interna. O usted no la tiene. Yo soy un poquito más escandaloso, pero yo creo que usted la tiene igual. Hasta aquí dejamos. Muchas gracias, Señor, por estas verdades comprendidas. Gracias, Dios. Señor, muchas gracias. Solo por tu gracia gratuita, Señor, estamos de pie. Es usted quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas gracias, Señor, porque nos has salvado. Nos has salvado para tu gloria. Es más, ni siquiera la salvación es para vanagloriarnos nosotros. Sí, Es Señor. para tu gloria. Amén. Gloria. Es para tu reputación. Bendito. Eres tú es el que es alabado. Bendito sea tu nombre. Estoy seguro que una vez cuando me lleves para el cielo, Señor, Aleluya. en el arrebatamiento de la iglesia, Aleluya. estoy seguro que los ángeles no van a decir: Freddy, Freddy, Freddy. Los ángeles, aunque yo haya llegado arriba por tu gracia, los ángeles no cambiarán la mirada. Amén. Seguirán mirando siempre al Rey. Aleluya. Porque Él es el glorificado. Amén. Para su gloria, para su gloria, para su gloria y para su gloria. Grande Jehová de los ejércitos. El acento no está en que la iglesia se casa. El acento está en que el Hijo del Rey se casa. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. Muchas Amén. gracias, Amén. Señor. Amén y amén. Amén.